Vueltos 18 minutos muerto, y lo que Jesús me mostró sobre los pastores hizo que mi familia abandonara la iglesia para siempre. Lo que vi detrás del altar va a destruir todo lo que creías saber sobre tus líderes. Miguel Hernández tenía 48 años cuando murió por primera vez, pero antes de ese día que lo cambiaría todo, era apenas uno más entre los millones de inmigrantes latinos que construyeron Miami con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, sudor por sudor. Nacido en un pequeño pueblo de Jalisco, México, Miguel había cruzado la frontera 25 años atrás con un sueño simple: darle a su familia lo que él nunca tuvo. Trabajaba en construcción bajo el sol implacable de Florida, donde las temperaturas alcanzaban los 40 grados Celsius en verano y el asfalto quemaba a través de las botas. Sus manos callosas contaban la historia de miles de días levantando vigas de acero, mezclando cemento y edificando rascacielos que nunca podría pagar. Pero Miguel no se quejaba. Era el precio del sueño americano, el sacrificio que todo padre latino conoce demasiado bien. Su esposa Ana era el corazón de la familia Hernández, mujer fuerte de carácter firme. Había dejado atrás Guadalajara para seguir a Miguel cuando apenas eran novios con más fe que dinero. Juntos criaban a 4 hijos en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Hialeah, el barrio donde el español se escucha más que el inglés y donde las banderas de México, Cuba y Honduras cuelgan de las ventanas con el mismo orgullo. Los Hernández eran el retrato perfecto de la familia hispana trabajadora. Madrugadas a las 5 de la mañana, jornadas de 12 horas, cenas tardías pero siempre juntos, y domingos dedicados completamente a Dios. Para Miguel, la fe no era opcional, era el ancla que mantenía todo en su lugar, la razón por la que había sobrevivido a la pobreza, a la discriminación, al dolor de estar lejos de su tierra. Dios lo había traído hasta aquí, pensaba. Dios merecía todo de él. Hacía 7 años que la familia asistía fielmente a la iglesia Fuente de Vida, una mega congregación evangélica ubicada en el corazón de Miami que había crecido de 50 miembros a más de 5,000 en menos de una década. El templo era impresionante, pantallas gigantes de alta definición en cada esquina, sistema de sonido que rivalizaba con cualquier estadio profesional, luces de colores que transformaban cada culto en un espectáculo visual. Los domingos, el estacionamiento se llenaba de autos desde las 7 de la mañana para alcanzar un lugar en los 3 servicios consecutivos. Familias completas, vestidas con sus mejores ropas, niños corriendo entre las columnas, grupos de jóvenes con guitarras ensayando en los pasillos. Fuente de Vida no era solo una iglesia, era el centro social de la comunidad latina evangélica en Miami. Matrimonios se formaban allí, negocios se conectaban allí, identidades se construían allí. Y en el centro de todo estaba el pastor Elías Montalvo, carismático, elocuente, con una sonrisa que iluminaba las cámaras y una voz que sabía exactamente cuándo subir y cuándo bajar para arrancar lágrimas o aplausos. Elías había nacido en Honduras, pero hablaba como predicador estadounidense, mezclando español con inglés en frases que sonaban poderosas. God is going to bless you, hermano, porque tú eres un winner, no un loser. Vestía trajes italianos de $3,000, relojes Rolex que brillaban bajo las luces del escenario, y conducía un Tesla blanco que estacionaba siempre en el lugar reservado con su nombre. Los rumores decían que tenía una mansión en Coral Gables con vista al mar, un jet privado para sus viajes misioneros a Cancún y Las Vegas, y cuentas bancarias que superaban los $10 millones. Pero nadie cuestionaba. Elías era el ungido, el hombre de Dios, el profeta que Dios levantó para esta generación. Cuestionarlo era cuestionar a Dios mismo. Miguel lo admiraba profundamente. Cada domingo llegaba 1 hora antes para conseguir asiento en las primeras filas, donde podía ver de cerca cómo el pastor ministraba, cómo sus manos se levantaban cuando declaraba milagros, cómo su rostro se transformaba cuando el Espíritu Santo descendía.
Tomaba notas en un cuaderno desgastado, memorizaba cada frase, cada promesa. «Si siembras en esta casa, Dios te devolverá 100 veces más», decía Elías. Y Miguel sembraba. $50 cuando apenas tenía 30. $100 cuando la renta estaba atrasada. 200 cuando el pastor declaró un pacto de fe para comprar nuevas cámaras de transmisión en vivo. Ana cuestionaba a veces, suavemente, con esa sabiduría que tienen las esposas latinas que ven más allá de las palabras bonitas. «Miguel, los niños necesitan zapatos nuevos. La cuenta de luz está por cortarse». Pero Miguel respondía con convicción religiosa: «Dios proveerá, Ana. No puedes limitar a Dios con tu incredulidad. El pastor Elías dice que los tacaños nunca prosperan». Los hijos de Miguel veían cada vez menos a su padre. Entre el trabajo de construcción que lo agotaba de lunes a viernes y los cultos del miércoles, viernes, sábado y domingo, más los ensayos del grupo de intercesión los martes, más las reuniones de liderazgo los jueves, Miguel prácticamente vivía entre la obra y la iglesia. Sus hijos crecían en los pasillos de Fuente de Vida, pero casi no conocían a su papá. Ana sentía el peso de criar sola, de tomar decisiones sola, de acostar a los niños sola mientras Miguel estaba sirviendo en la casa de Dios. Pero callar era más fácil que confrontar. En la cultura latina, una buena esposa apoya, no cuestiona. Una buena esposa confía en que su marido está haciendo lo correcto. Había señales que Miguel no quería ver. Pequeñas grietas en la fachada brillante de Fuente de Vida que su devoción ciega cubría con justificaciones espirituales. Como aquella vez que el pastor Elías declaró públicamente: «Por mi unción poderosa, esta mujer va a caminar», y la señora en silla de ruedas no caminó, pero nadie habló del tema después. O cuando prometió que quienes dieran $1,000 esa noche recibirían prosperidad sobrenatural en 30 días. Y los mismos hermanos seguían desempleados 6 meses después. O cuando se filtró en redes sociales una foto del pastor en un yate en las Bahamas, mientras pedía ofrendas especiales para ayudar a misioneros en África. Pero en Fuente de Vida existía una regla no escrita, repetida desde el púlpito con autoridad bíblica: no toques al ungido de Dios, no hables mal del pastor. Quien critica al líder, critica a Dios mismo. Miguel había interiorizado esa lealtad como parte de su fe. Para él, cuestionar al pastor Elías era traicionar todo lo que Fuente de Vidas representaba: comunidad, identidad, propósito. Aquí había encontrado familia cuando llegó solo a Miami. Aquí bautizaron a sus hijos. Aquí conoció a otros mexicanos, hondureños, salvadoreños que entendían su dolor, su nostalgia, su lucha. Romper con la iglesia era romper con todo eso. Así que Miguel seguía dando, seguía sirviendo, seguía creyendo que todo estaba bien. No sabía que los cielos estaban observando con tristeza. No sabía que Dios mismo estaba cansado de ver su altar convertido en escenario de vanidad humana. No sabía que en pocas semanas su corazón se detendría por 18 minutos, y en ese silencio clínico entre la vida y la muerte, Jesús le mostraría una verdad que destrozaría todo lo que creía saber sobre sus líderes espirituales. Una verdad que lo obligaría a elegir entre la lealtad a un hombre y la fidelidad al Dios verdadero. Era un martes de agosto cuando Miguel Hernández murió por primera vez. El sol de Miami golpeaba despiadado sobre el proyecto de construcción en Brickell, el distrito financiero donde los rascacielos crecen como hongos y los trabajadores latinos son invisibles hasta que algo sale mal. Miguel llevaba desde las 6 de la mañana cargando vigas de acero en el 10º piso de lo que sería otro edificio de lujo, con apartamentos que jamás podría comprar. La temperatura superaba los 38 grados Celsius, pero con la humedad característica del sur de Florida, la sensación térmica alcanzaba los 45. El casco protegía su cabeza del sol, pero convertía su cráneo en un horno. El chaleco reflectivo se pegaba a su espalda empapada en sudor.
Sus compañeros, casi todos centroamericanos y mexicanos como él, trabajaban en silencio concentrado, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre familias que alimentar, rentas que pagar, sueños que todavía parecían posibles si trabajabas lo suficientemente duro. Eran las 11:40 de la mañana cuando Miguel sintió el primer síntoma, un dolor agudo en el pecho, como si alguien le clavara un cuchillo ardiendo directamente en el corazón. Se detuvo, respiró profundo, pensó que era el calor, el cansancio, los 48 años cobrando factura en un cuerpo que había dado todo sin pedir nada a cambio. Agua, pensó, solo necesito agua. Pero cuando intentó caminar hacia la estación de hidratación, sus piernas no respondieron. El dolor se expandió como fuego líquido por su brazo izquierdo, subió por su mandíbula, apretó su garganta. Miguel abrió la boca para pedir ayuda, pero no salió sonido. Y entonces, frente a 12 testigos que después darían declaraciones idénticas, Miguel Hernández colapsó. Su cuerpo de 78 kilos golpeó el piso de concreto con un ruido sordo que hizo voltear a todos. No hubo transición, no hubo advertencia final. Un segundo estaba vivo, al siguiente estaba muerto. Jorge Ramírez, su compañero salvadoreño, fue el primero en reaccionar. Corrió hacia Miguel gritando su nombre, lo volteó boca arriba, buscó pulso en su cuello con manos temblorosas. Nada. Puso su oído sobre el pecho de Miguel, esperando escuchar latidos. Silencio absoluto. «¡Llamen al 911!», gritó Jorge con voz quebrada, mientras comenzaba compresiones torácicas que había aprendido en un entrenamiento obligatorio de seguridad que nunca pensó usar. El capataz marcó emergencias con dedos torpes. Las palabras salían atropelladas mezclando inglés y español. A man, un hombre, heart attack, creo, construction site, Brickell Avenue. Please hurry, por favor. Los minutos se arrastraron como horas. Jorge bombeaba el pecho de Miguel con desesperación, contando en voz alta, sudando más por el pánico que por el calor, rogando a un Dios que parecía no escuchar. «No te mueras, hermano. Piensa en Ana, piensa en tus hijos. No te mueras». Los paramédicos llegaron en 7 minutos que parecieron eternos. Equipo de Miami Fire Rescue, profesionales entrenados que habían visto cientos de casos así, sabían exactamente qué hacer, pero también sabían que las probabilidades no eran buenas. Conectaron el desfibrilador portátil, las almohadillas adhesivas sobre el pecho desnudo de Miguel, la máquina analizando el ritmo cardíaco. «Harry, no shock advised, no Westham», dictaminó la voz robótica. Eso significaba que el corazón no solo estaba en fibrilación, estaba completamente detenido. Continuaron con RCP avanzado. Insertaron un tubo endotraqueal para ventilación artificial. Inyectaron epinefrina directo en las venas, tratando de provocar alguna reacción. Nada. Subieron el cuerpo inerte de Miguel a la camilla, lo aseguraron con correas. Corrieron hacia la ambulancia, mientras uno de los paramédicos seguía comprimiendo el pecho sin parar. La sirena perforó el aire de Miami, mientras la ambulancia volaba por las calles hacia el Jackson Memorial Hospital, el centro de trauma más importante del sur de Florida. En el Jackson Memorial, el equipo de emergencias cardiovasculares ya estaba alertado. El doctor Raúl Mendoza, cardiólogo con 20 años de experiencia y él mismo, hijo de inmigrantes cubanos, lideró el Código Azul apenas Miguel cruzó las puertas. Sala de trauma 1, luces brillantes, equipo moviéndose con precisión coreografiada, monitores pitando alarmas constantes. El doctor Mendoza revisó las pupilas de Miguel, dilatadas, sin respuesta a la luz. Mal signo. Revisó el monitor cardíaco, línea plana, asistolia completa. Peor signo. Continuamos. RCP, carga desfibrilador a 300 joules. Preparen amiodarona. Ordenó con voz firme que escondía la preocupación creciente. El equipo obedeció instantáneamente. Descarga eléctrica. El cuerpo de Miguel se arqueó sobre la camilla como poseído. Nada. Segunda descarga. Nada. Tercera. El monitor seguía mostrando esa línea plana que significa ausencia total de actividad eléctrica en el corazón. 12 minutos desde el colapso inicial. 15. 18.
El doctor Mendoza miró el reloj de pared, luego a su equipo. Todos sabían lo que significaba. Después de 15 minutos sin circulación, el daño cerebral era casi garantizado. Después de 20, la muerte cerebral era prácticamente irreversible. Las enfermeras intercambiaban miradas. El residente joven que asistía al doctor tenía lágrimas contenidas en los ojos. Afuera, en la sala de espera, Ana Hernández acababa de llegar corriendo desde la casa, el cabello despeinado, sin maquillaje, con la ropa que tenía puesta cuando recibió la llamada que ninguna esposa quiere recibir. Sus hijos mayores la acompañaban, abrazados, rezando en voz baja el Padre Nuestro, una y otra vez como mantra desesperado. Un trabajador social bilingüe intentaba consolarlos, pero las palabras sonaban huecas contra el terror puro. 18 minutos exactos desde que el corazón de Miguel se detuvo. El doctor Mendoza respiró profundo, preparándose para decir las palabras que había dicho demasiadas veces en su carrera. Hora de muerte, las 12:06 de la tarde. Pero justo cuando abría la boca, justo cuando su mano se movía para apagar el desfibrilador, el monitor emitió un sonido diferente, un pitido, luego otro y otro. El equipo completo giró hacia la pantalla como hipnotizado. Una línea verde apareció donde antes solo había planitud mortal, un complejo QRS irregular, débil, pero innegablemente presente. «Tenemos ritmo», susurró la enfermera jefe con incredulidad absoluta. El doctor Mendoza se acercó al monitor, parpadeando como si no pudiera confiar en sus propios ojos. El ritmo se estabilizó. 30 latidos por minuto, 40, 50, 60. Un ritmo sinusal normal emergiendo literalmente de la nada. «Chequen presión arterial», ordenó el doctor con voz controlada, pero tensa. 80/50, subiendo, reportó el residente. Saturación de oxígeno. 72%, subiendo a 80 Imposible. Médicamente, científicamente, estadísticamente imposible. Un paro cardíaco de 18 minutos con RCP básico por 7 de esos minutos, sin flujo sanguíneo cerebral adecuado, sin oxigenación correcta, debería resultar en muerte o daño neurológico catastrófico. Pero allí estaba Miguel Hernández, con presión estable, saturación mejorando, ritmo cardíaco fortaleciéndose con cada segundo que pasaba. El doctor Mendoza tocó el cuello de Miguel buscando pulso con sus propios dedos, necesitando confirmación táctil de lo que los aparatos mostraban. Ahí estaba, fuerte, constante, real. 3 horas después, Miguel fue trasladado a cuidados intensivos cardíacos. Los análisis de sangre mostraban marcadores de daño miocárdico severo, confirmando que efectivamente había sufrido un infarto masivo. Pero los escáneres cerebrales, sorprendentemente, mostraban función normal. Sin edema, sin áreas de hipoxia, sin sangrado. La resonancia magnética confirmó lo que ningún neurólogo podía explicar. El cerebro de Miguel Hernández estaba perfectamente funcional, a pesar de haber estado sin oxígeno por tiempo suficiente para destruirlo. El doctor Mendoza documentó meticulosamente cada detalle en el expediente médico, porque sabía que este caso terminaría siendo revisado, cuestionado, analizado. En la sección de notas, escribió algo que raramente aparece en reportes científicos: recuperación espontánea sin explicación médica aparente, después de 18 minutos de paro cardíaco completo. Pronóstico: era muerte o estado vegetativo permanente. Paciente presenta función neurológica y cardíaca normales. No hay precedente en literatura médica revisada para este resultado específico. Ana fue permitida entrar a verlo esa noche. Miguel estaba sedado, conectado a ventilador mecánico, rodeado de máquinas que monitoreaban cada latido, cada respiración, cada función vital. Ella tomó su mano callosa, esa mano que había construido edificios y sostenido a su familia, y lloró en silencio, no lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo,
alivio mezclado con confusión, gratitud mezclada con preguntas que no sabía cómo formular. Las enfermeras latinas que trabajaban el turno nocturno, mujeres de fe criadas entre rosarios y novenas, se acercaban a la habitación y se persignaban. «Es un milagro», murmuraban entre ellas. «Dios tiene planes para ese hombre». Ahora no sabían cuán ciertas eran esas palabras. No sabían que en esos 18 minutos de muerte clínica, mientras los doctores luchaban por devolverle la vida a su cuerpo, Miguel Hernández había estado en otro lugar completamente. Un lugar donde Jesús mismo le mostraba verdades que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre fe, iglesia y liderazgo espiritual. Miguel no recuerda el momento exacto en que dejó su cuerpo. No hubo túnel de luz como describen las películas de Hollywood. No hubo sensación de flotar sobre la sala de emergencias, viendo a los doctores trabajar desde arriba. Fue más simple y más profundo que eso. Un instante estaba sintiendo el dolor desgarrador en su pecho en el piso de concreto de la construcción, y al siguiente instante el dolor había desaparecido completamente. No solo el dolor físico, sino todo dolor. La preocupación por las cuentas sin pagar, la ansiedad por el futuro de sus hijos, el cansancio acumulado de 25 años trabajando bajo el sol. Todo se evaporó como niebla bajo luz de mediodía, y en ese vacío donde antes había sufrimiento, apareció algo más. Una presencia. No era una luz en el sentido físico, aunque Miguel usaría esa palabra inadecuada cuando intentara explicarlo después. Era más bien como si la luz tuviera conciencia, personalidad, amor concentrado en forma visible. Y esa presencia lo conocía. Conocía cada pensamiento que había tenido desde niño en Jalisco, cada mentira pequeña, cada momento de orgullo disfrazado de humildad, cada ofrenda dada más por obligación que por amor. Miguel sintió terror y paz simultáneamente, como pararse desnudo ante alguien que ve todo, pero no condena. Solo observa con tristeza por lo que pudo ser y no fue. Y entonces, la presencia tomó forma. Jesús, no el Jesús de las estampitas católicas de su abuela, pálido y europeo con ojos azules. No el Jesús gringificado de las películas evangélicas baratas. Era el Jesús de The Chosen, ese que Miguel había visto en la serie con Ana los viernes por la noche, el interpretado por Jonathan Rumi con esa mirada que mezclaba autoridad divina y ternura humana. Cabello oscuro, piel mediterránea, ojos profundos color miel que parecían contener siglos de historia, pero lo que más impactó a Miguel fue la expresión en su rostro. No era enojo, aunque tenía derecho a estar enojado, era dolor. Un dolor santo, el tipo de dolor que siente un padre cuando ve a sus hijos destruyéndose a sí mismos con decisiones que pensaban que eran correctas. Jesús no habló con palabras audibles, pero Miguel entendió cada pensamiento, como si fueran conversaciones completas transmitidas instantáneamente. «Miguel», resonó en su conciencia, «necesito mostrarte algo que está rompiendo mi corazón y destruyendo a mi pueblo». Extendió su mano, esa mano que según las Escrituras tenía cicatrices de clavos, y Miguel la tomó sin dudarlo. Inmediatamente el espacio a su alrededor cambió. Ya no estaban en ese lugar de luz indescriptible. Estaban de pie, invisibles, en un escenario que Miguel reconoció instantáneamente, el altar de Fuente de Vida, su iglesia. Pero algo estaba terriblemente mal. Miguel podía ver el servicio dominical en progreso, las pantallas gigantes, las luces de colores, la banda de alabanza tocando con excelencia profesional. Podía ver al pastor Elías Montalvo en su traje italiano de $3,000, caminando de un lado a otro del escenario con micrófono de diadema, su voz amplificada llenando el auditorio con 5,000 personas levantando manos y gritando amenes. Pero lo que Miguel no había podido ver antes, lo que sus ojos naturales no podían percibir, ahora era dolorosamente visible. Una oscuridad. No la oscuridad física de ausencia de luz, sino oscuridad espiritual, como niebla tóxica que flotaba sobre toda la congregación. Y en el altar mismo
donde debería estar la presencia de Dios, donde Miguel siempre había asumido que la gloria divina descansaba, había solamente vacío. ¿Ves?, le preguntó Jesús con voz quebrada por tristeza. Mi presencia se retiró de este lugar hace 3 años. ¿3 años, Miguel? ¿Y nadie se dio cuenta? Miguel quería protestar, defender a su iglesia, explicar todos los milagros que había presenciado, todas las vidas cambiadas. Pero las palabras murieron antes de formarse porque Jesús levantó su mano y la escena cambió como canal de televisión. Ahora estaban en la oficina privada del pastor Elías, lujosamente decorada con madera de caoba y arte contemporáneo costoso. Elías estaba sentado detrás de su escritorio, contando fajos de billetes con una sonrisa satisfecha, mientras su asistente le mostraba reportes financieros. 500,000 este mes solo en ofrendas especiales, decía el asistente. Si seguimos con las campañas de milagros financieros, podemos llegar al 1,000,000 para diciembre. Elías reía, no con alegría, sino con codicia mal disimulada. Estos latinos son tan fieles, tan leales. Les dices que Dios les va a multiplicar y dan hasta lo que no tienen. Miguel sintió náusea espiritual. No, susurró, él no puede ser así. Es un hombre de Dios. Jesús lo miró con esos ojos que contenían océanos de compasión. Miguel, ven. Hay más que necesitas ver. Otra escena, el altar principal durante un culto de sanidad. El pastor Elías con las manos levantadas, sudando bajo las luces, declarando con voz potente, por mi unción, por mi fe poderosa, este niño caminará. Yo decreto, yo declaro, yo profetizo. Las cámaras enfocaban su rostro dramático, no la cruz en la pared del fondo. Los músicos creaban ambiente emocional calculado. La madre del niño lloraba en la silla de ruedas, desesperada por creer. Y Miguel vio algo que lo destrozó. Vio el momento exacto cuando el pastor Elías cambiaba su micro a mute y le susurraba a su asistente en el escenario. Si no camina, decimos que su fe no fue suficiente. Siempre funciona. El niño no caminó esa noche. Nunca caminó, pero la culpa cayó sobre la madre, sobre su supuesta falta de fe, mientras Elías se lavaba las manos públicamente. Él roba mi gloria, dijo Jesús, y por primera vez Miguel detectó algo parecido a enojo santo en su voz. Cada vez que dice, por mi unción, está robando lo que solo me pertenece a mí. Cada vez que se atribuye un milagro, está desviando adoración que debería ir al Padre. Cada vez que convierte mi altar en su escenario personal, está profanando lo sagrado. Las escenas comenzaron a cambiar rápidamente, como video en alta velocidad. Miguel vio docenas, cientos de momentos similares. Pastores en megaiglesias por todo Estados Unidos y Latinoamérica predicando en español e inglés, todos con el mismo patrón, atribuyéndose poder que no tenían, manipulando emociones para extraer dinero, construyendo imperios personales con el nombre de Jesús como marca comercial. Vio a un pastor en Houston comprando su 4ª mansión con ofrendas de inmigrantes que vivían 3 familias en un apartamento. Vio a una pastora en Los Ángeles luciendo joyas de $100,000 mientras pedía semillas de fe a madres solteras que trabajaban 2 empleos. Vio a un evangelista en la Ciudad de México volando en jet privado a conferencias, que eran vacaciones de lujo. Todo pagado por campesinos que daban sus últimos pesos creyendo que Dios los bendeciría. Y en cada escena, Miguel veía la misma verdad devastadora. La presencia de Dios ausente, retirada, mientras rituales vacíos continuaban con excelencia profesional, pero sin poder espiritual real. Ellos convirtieron mi casa en negocio, explicó Jesús con voz que temblaba de dolor contenido. Mi nombre en marca personal, mi cruz en logo corporativo. Y mi pueblo, mi precioso pueblo latino que trabaja tan duro, que sacrifica tanto, que cree con fe tan pura, está siendo devorado por lobos vestidos de trajes italianos. Miguel cayó de rodillas en ese espacio espiritual, lágrimas corriendo por un rostro que técnicamente estaba muerto en una camilla de hospital. Señor, yo no sabía.
Yo pensé, yo creí. Jesús se arrodilló junto a él, exactamente como lo hacía en The Chosen, cuando consolaba a los discípulos confundidos, y puso su mano sobre el hombro de Miguel. Lo sé, hijo. Por eso te estoy mostrando esto, porque necesito que regreses y les digas la verdad. Una última escena apareció, pero esta era diferente. Miguel vio el mismo altar de Fuente de Vida, pero en el futuro cercano. Vio a familias levantándose de sus asientos en medio del servicio y saliendo, no con enojo, sino con tristeza santa y claridad renovada. Vio al pastor Elías predicando a un auditorio cada vez más vacío, su voz perdiendo poder, su influencia desmoronándose. Vio investigaciones federales, titulares de noticias, escándalos expuestos, y vio algo más hermoso. Vio a esas mismas familias reunidas en hogares simples, en iglesias pequeñas, sin luces ni cámaras, adorando con libertad genuina, experimentando la presencia de Dios que había estado ausente en el espectáculo corporativo. Dios se cansó de que le roben lo que es suyo. Declaró Jesús con autoridad que hizo temblar la realidad misma. Y yo vine a traer juicio, Miguel, juicio que comienza por mi casa. Tú vas a regresar a tu cuerpo, vas a vivir, y vas a ser mi testigo de lo que viste aquí. Serás perseguido, llamado divisivo, acusado de tocar al ungido de Dios. Pero recuerda esto, los únicos verdaderamente ungidos son aquellos que me glorifican a mí, no a sí mismos. Los pastores que sirven, no los que se sirven. Los líderes que apuntan hacia la cruz, no hacia sus propias plataformas. Extendió su mano una vez más. ¿Aceptas esta misión? Serás uno de mis escogidos para este tiempo, como los pescadores que llamé hace 2000 años. Miguel tomó la mano de Jesús sin dudar, aunque sabía que significaba perder amigos, comunidad, quizás hasta familia. Sí, Señor, regresaré y diré la verdad. Jesús sonrió, esa sonrisa que contenía tristeza y esperanza mezcladas. Entonces vuelve, Miguel Hernández, y recuerda, la gloria es mía, solo mía, ahora y siempre. Y en ese instante, 18 minutos después de que su corazón se detuviera, Miguel sintió un jalón violento, como caer desde gran altura, y abrió los ojos bajo las luces brillantes de la sala de emergencias del Jackson Memorial Hospital, con el doctor Mendoza mirándolo como si acabara de ver un fantasma levantarse de entre los muertos. Jesús no había terminado de mostrarle a Miguel la realidad completa. Antes de devolverlo a su cuerpo, antes de ese jalón violento que lo regresaría a la sala de emergencias, hubo una última revelación. Una que Miguel jamás olvidaría y que lo perseguiría en sueños el resto de su vida. Jesús extendió su mano sobre el vacío espiritual y el espacio se abrió como cortina, revelando 3 dimensiones entrelazadas de destrucción que el robo de la gloria divina provocaba en las congregaciones, en las familias y en la sociedad completa. La primera dimensión era espiritual, invisible a ojos naturales, pero devastadoramente real en el reino eterno. Miguel vio congregaciones enteras, no solo Fuente de Vida, sino cientos de megaiglesias por todo el continente americano, llenas hasta el tope de personas adorando con manos levantadas, cantando canciones de moda, gritando amenes coordinados. Pero cuando Jesús le permitió ver con ojos espirituales, Miguel observó horrorizado que sobre esas multitudes no había presencia divina alguna. Era como observar un teatro perfectamente ejecutado, donde todos los actores conocían sus líneas, pero la historia contada era ficción completa. Los músicos tocaban con excelencia técnica profesional, pero no había unción. Los predicadores declaraban promesas bíblicas con voces potentes, pero no había autoridad celestial respaldándolas. Las personas levantaban manos esperando tocar a Dios, pero sus dedos solo tocaban aire vacío. Iglesias sin mi espíritu, explicó Jesús con voz que contenía siglos de tristeza. Rituales sin mi presencia, canciones que llegan al techo pero nunca al cielo. ¿Ves la diferencia, San Miguel? Y entonces le mostró el contraste.
Una iglesia pequeña en un barrio humilde de San Salvador, apenas 30 personas reunidas en un garaje convertido, sin luces profesionales ni sistema de sonido costoso. El pastor era un hombre mayor con ropa gastada, manos callosas de trabajar en agricultura, voz sin entrenamiento formal. Pero cuando ese hombre simple abría la boca para predicar, Miguel vio fuego literal descendiendo del cielo, la gloria Shekinah, que había estado ausente en las mega iglesias, llenaba ese garaje modesto hasta que las paredes parecían brillar. Las personas no solo cantaban, eran transformadas. No solo escuchaban, eran liberadas. «Aquí está mi presencia», susurró Jesús, «porque este pastor sabe que no es nada sin mí. Toda gloria me la da a mí». Miguel comenzó a comprender el alcance del desastre espiritual. Generaciones completas de creyentes latinos creciendo en iglesias corporativas donde nunca habían experimentado el poder genuino de Dios, solo la manipulación emocional de expertos en psicología de masas. Jóvenes buscando más espectáculo, más entretenimiento, más shows, porque nadie les había enseñado que la presencia de Dios era infinitamente más satisfactoria que cualquier producción humana. El Espíritu Santo contristado, apagado, retirado de lugares que llevaban el nombre de Jesús, pero operaban con métodos de Wall Street. Y lo más trágico, creyentes sinceros como Miguel mismo, sirviendo fielmente en templos vacíos de poder celestial, confundiendo emoción fabricada con mover divino, programas bien ejecutados con milagros auténticos. La segunda dimensión que Jesús reveló fue familiar, y esta golpeó a Miguel directamente en el corazón porque vio su propia casa, su propia familia sufriendo las consecuencias del robo de gloria pastoral. Vio escenas que había vivido, pero nunca había comprendido completamente. Ana sentada sola en la mesa de la cocina a las 11 de la noche, calculando en una libreta gastada cómo pagar la renta después de que Miguel había dado $200 en la ofrenda especial del domingo. Sus dedos temblando mientras decidía cuál cuenta dejar sin pagar este mes, la electricidad o el agua. Las lágrimas silenciosas que se permitía llorar solo cuando estaba segura de que nadie la vería, porque una buena esposa cristiana debía ser fuerte, debía confiar, no debía cuestionar las decisiones espirituales de su marido. Vio a su hijo mayor, Mateo, de 17 años, dejando de creer en Dios completamente. No por rebeldía, sino por desilusión acumulada de ver a su padre exhausto, ausente, dando todo a una iglesia que prometía bendiciones que nunca llegaban mientras la familia vivía al límite de la pobreza. Mateo había dejado de ir a los cultos hacía 6 meses, y Miguel lo había regañado duramente, lo había llamado rebelde, había orado para que el espíritu de rebeldía lo dejara. Pero ahora, viendo a través de los ojos de Jesús, Miguel comprendió la verdad devastadora. Su hijo no estaba en rebeldía contra Dios, estaba en rebeldía justificada contra un sistema religioso corrupto que consumía a su padre y empobrecía a su familia, mientras enriquecía a líderes que predicaban prosperidad desde sus mansiones. Vio a su hija Sofía, de 14 años, desarrollando ansiedad y perfeccionismo enfermizo porque en Fuente de Vida le habían enseñado que Dios solo bendice a los que son suficientemente buenos, suficientemente santos, suficientemente generosos. La niña se pesaba obsesivamente cada mañana, aterrizada de no ser lo suficiente para merecer el amor divino, confundiendo la gracia gratuita de Dios con un sistema de méritos imposible de alcanzar. Y Miguel, cegado por su lealtad al pastor Elías, había reforzado esa teología tóxica sin darse cuenta, diciéndole a su hija que si oraba más, si ayunaba más, si daba más, entonces Dios la amaría y bendeciría. Jesús le mostró miles de familias latinas experimentando variaciones del mismo dolor. Matrimonios destruidos porque esposas eran presionadas desde el púlpito a someterse a maridos abusivos en nombre de la autoridad espiritual.
Padres trabajando 3 empleos para sostener los sueños de expansión de mega iglesias, mientras sus propios hijos crecían sin supervisión, cayendo en pandillas y drogas. Ancianos donando sus ahorros de retiro completos en pactos de fe, prometidos por pastores manipuladores, terminando sin nada en sus años finales. Madres solteras dando el dinero del alquiler en ofrendas especiales, porque el predicador había declarado que Dios les devolvería el triple, luego siendo desalojadas cuando el milagro nunca llegaba y la iglesia no respondía a sus llamadas pidiendo ayuda. Familias rotas en mi nombre, dijo Jesús, y Miguel pudo escuchar su corazón partirse con cada palabra. Niños que crecen odiando la religión porque vieron a sus padres ser explotados por lobos disfrazados de pastores. Matrimonios destruidos por deudas acumuladas tratando de comprar el favor divino que siempre fue gratuito. Esta es la consecuencia del robo de mi gloria. Cuando líderes me usan para enriquecerse, las familias que confían en ellos son las que pagan el precio. La tercera dimensión fue social, y su alcance era aún más amplio. Jesús llevó a Miguel a ver el mundo exterior, la sociedad que observaba a la iglesia desde afuera. Vio ateos y agnósticos riéndose en redes sociales de videos virales, mostrando a pastores latinos cayendo en escándalos financieros. Un predicador en Texas, arrestado por lavado de dinero. Una pastora en California, expuesta por estafas con criptomonedas prometidas como bendición divina. Un evangelista en México con 10 mansiones mientras sus fieles vivían en pobreza extrema. Cada escándalo viral confirmaba las sospechas de los escépticos, que toda religión era farsa, que todos los pastores solo querían dinero, que Dios sí existía, permitía que su nombre fuera usado para fraude masivo. Miguel vio excreyentes, personas que habían amado a Jesús genuinamente, pero que abandonaron completamente la fe después de ser traumatizados por líderes narcisistas y abusivos. Testimonios en YouTube de latinos, contando entre lágrimas cómo pastores les habían robado, mentido, manipulado. Foros en Reddit, donde exevangélicos compartían historias idénticas de explotación financiera y emocional. Generaciones completas de jóvenes hispanos rechazando cualquier cosa relacionada con cristianismo porque lo único que habían visto era hipocresía corporativa disfrazada de espiritualidad. El evangelio desacreditado, explicó Jesús. Mi mensaje de amor gratuito, de gracia inmerecida, de salvación por fe, completamente distorsionado por aquellos que lo convirtieron en producto comercial. Y ahora, millones rechazan mi verdad porque solo conocieron la mentira que se predicó en mi nombre. Le mostró noticias reales, artículos periodísticos investigando mega iglesias latinas, reportes del FBI sobre fraude religioso, documentales exponiendo el lado oscuro del evangelismo de prosperidad. Cada revelación pública era otra estaca en el corazón del testimonio cristiano ante el mundo. Pero Jesús también mostró esperanza. Pequeños grupos de creyentes despertando a la verdad, dejando iglesias corporativas y regresando a fe simple y auténtica. Pastores humildes renunciando a salarios excesivos y viviendo modestamente entre sus congregaciones. Iglesias redistribuyendo recursos hacia los pobres en lugar de hacia edificios más grandes. Jóvenes latinos hambrientos de autenticidad espiritual, cansados de espectáculo, buscando desesperadamente al Jesús real detrás de la marca comercial. Hay restauración posible, prometió Jesús, pero solo viene a través de la verdad. Verdad que expone, verdad que duele, verdad que divide antes de sanar. Por eso necesito que regreses, Miguel. Necesito que seas mi voz profética para esta generación. Dirás cosas que la gente no quiere escuchar. Perderás amigos que prefieren la comodidad de la mentira, pero liberarás a familias enteras del engaño que las está destruyendo. Miguel observó una última escena. Su propia familia 5 años en el futuro. Ana sonriendo genuinamente, sin la tensión constante en su rostro. Sus hijos restaurados, sirviendo a Dios con libertad y gozo en una comunidad sana. Mateo predicando a jóvenes sobre el Jesús auténtico versus la religión corporativa.
Sofía liberada de perfeccionismo, entendiendo gracia. Y Miguel mismo, simple trabajador de construcción que apuntaba hacia Cristo, en lugar de hacia plataformas humanas. No eran famosos, no eran ricos, pero eran libres, verdaderamente libres. Este es el futuro que te ofrezco, dijo Jesús, pero requiere que tengas el valor de abandonar el sistema que te esclavizó. ¿Estás listo? Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro espiritual, asintió con determinación renovada, y entonces volvió. Los ojos de Miguel se abrieron violentamente bajo las luces quirúrgicas de la sala de emergencias del Jackson Memorial Hospital, como un hombre que despierta de ahogarse y toma su primera bocanada desesperada de aire. Su pecho se arqueó hacia arriba, jalando contra las correas que lo mantenían sujeto a la camilla, los monitores cardíacos explotando en pitidos frenéticos que hicieron saltar a todo el equipo médico. El doctor Raúl Mendoza, que segundos antes se preparaba para declarar la hora de muerte, se tambaleó hacia atrás con los ojos desorbitados, su boca abriéndose en shock silencioso. La enfermera jefe dejó caer una bandeja de instrumentos que se estrelló contra el piso con estruendo metálico. El residente joven se persignó instintivamente, un gesto católico de su niñez que había abandonado en la escuela de medicina, pero que regresó automáticamente ante lo imposible hecho realidad. Miguel aspiraba aire como si nunca hubiera respirado antes, cada inhalación quemando sus pulmones con intensidad dolorosa pero hermosa. Estaba vivo. Médicamente, científicamente, estadísticamente imposible después de 18 minutos de muerte clínica completa, pero innegablemente vivo. Sus dedos se movían, sus ojos enfocaban, su mente procesaba con claridad sorprendente. El doctor Mendoza se acercó con pasos vacilantes, poniendo dedos temblorosos sobre el cuello de Miguel para confirmar pulso que los monitores ya gritaban ser real. «Miguel, ¿me escuchas? ¿Sabes dónde estás?», preguntó con voz profesional que no lograba esconder completamente el asombro. Miguel giró su cabeza, encontró los ojos del doctor y habló con voz ronca pero firme. «Estuve con Jesús. Él me mostró la verdad. Tengo que advertirles, a todos». Las palabras salieron en español mezclado con urgencia profética que hizo que todos en la sala intercambiaran miradas incómodas. Durante los siguientes 3 días, mientras Miguel permanecía en cuidados intensivos cardíacos bajo observación constante, los médicos realizaron batería tras batería de pruebas intentando encontrar explicación racional para lo que todos habían presenciado. Resonancias magnéticas del cerebro mostraban 0 daño por hipoxia a pesar de los 18 minutos sin oxigenación adecuada. Electroencefalogramas confirmaban función neurológica perfectamente normal. Pruebas cognitivas demostraban que Miguel podía recordar detalles precisos, hacer cálculos matemáticos, mantener conversaciones coherentes. No había déficit de memoria, no había confusión, no había los daños neurológicos catastróficos que deberían haber resultado de un paro cardíaco tan prolongado. El doctor Mendoza documentó meticulosamente cada resultado anormal en el expediente médico, agregando notas que sabía serían revisadas por colegas escépticos. Recuperación completa sin precedente médico conocido. Paciente insiste en experiencia extracorporal con contenido religioso específico durante el período de muerte clínica. No presenta signos de psicosis, delirio o daño cerebral orgánico que pudiera explicar estas afirmaciones. Shot. Ana pasaba cada minuto permitido junto a la cama de su esposo, sosteniendo su mano con fuerza, que mezclaba alivio y confusión. Miguel le contaba todo, cada detalle de lo que Jesús le había mostrado sobre el pastor Elías, sobre fuente de vida, sobre el robo de la gloria divina. Al principio Ana lo escuchaba con expresión preocupada, preguntándose si el paro cardíaco había afectado su mente de maneras que las pruebas médicas no detectaban. Pero mientras Miguel describía escenas específicas, conversaciones privadas entre líderes de la iglesia,
que él no tenía forma de conocer naturalmente detalles sobre manipulación financiera y fabricación de milagros, algo dentro de Ana comenzó a resonar con verdad que ella había intuido pero nunca se había atrevido a articular. Todas esas noches que había cuestionado silenciosamente las demandas constantes de dinero. Todos esos momentos donde algo se sentía falso debajo del espectáculo brillante. Todas esas veces que había visto la tensión entre las promesas del pastor y la realidad de sus vidas. «Miguel», susurró Ana con lágrimas corriendo por sus mejillas, «yo también lo sentía. Algo estaba mal, pero tenía miedo de decirlo en voz alta». Miguel apretó su mano con fuerza renovada. «Ya no tenemos que tener miedo, amor. Jesús me envió de regreso para decir la verdad. Y sé que nos va a costar todo». Ana asintió lentamente, procesando las implicaciones. Dejar Fuente de Vida significaba perder su comunidad de 7 años, las amistades que habían construido, la identidad social que habían desarrollado. En la cultura latina, especialmente en el contexto inmigrante de Miami, la iglesia no era solo un lugar de adoración, sino el centro completo de vida social. Bodas, quinceañeras, reuniones, negocios, todo giraba alrededor de la congregación. Salirse era como declararse exiliado voluntario. El primer domingo después de que Miguel fue dado de alta del hospital, la familia Hernández no fue a Fuente de Vida. Por primera vez en 7 años, se quedaron en casa. Miguel había intentado contactar al pastor Elías directamente, pidiendo reunión privada para compartir lo que Jesús le había mostrado, ofreciendo oportunidad de arrepentimiento y corrección antes de hacer cualquier declaración pública. Pero sus llamadas fueron ignoradas, sus mensajes quedaron sin respuesta. El asistente del pastor finalmente le devolvió la llamada con mensaje cortante. «El pastor Elías está muy ocupado con asuntos del reino. Si tienes quejas sobre la iglesia, puedes escribirlas en un formulario de comentarios en el sitio web». La frialdad corporativa de la respuesta confirmó todo lo que Miguel había visto en su experiencia. Para el segundo domingo, rumores ya circulaban por toda la congregación de Fuente de Vida. Miguel Hernández, el miembro fiel que había muerto y resucitado milagrosamente, estaba hablando contra el pastor. Estaba sembrando división. Estaba tocando al ungido de Dios. Los líderes de célula llamaban a Ana con preocupación, que sonaba más a interrogatorio. ¿Está Miguel bien de la cabeza? ¿Los doctores chequearon por daño cerebral? A veces el trauma puede causar confusión espiritual. Amigos de años dejaron de responder mensajes. Familias con quienes habían compartido cenas, celebrado cumpleaños, llorado pérdidas, desaparecieron como si los Hernández tuvieran enfermedad contagiosa. Pero algo inesperado también comenzó a suceder. Personas comenzaron a acercarse en privado, en conversaciones susurradas, en estacionamientos de supermercados, en llamadas telefónicas tardías en la noche. Otros miembros de Fuente de Vida, que también habían sentido incomodidad, que también habían visto señales pero tenían miedo de hablar. Una madre soltera que había donado $3,000 en un pacto de fe, prometiéndole bendición financiera inmediata, y luego fue desalojada cuando no pudo pagar renta. Un matrimonio joven que había visto al pastor Elías en un restaurante costoso de Miami Beach, gastando miles mientras predicaba sobre sacrificio. Un anciano que había cuestionado por qué la iglesia necesitaba jet privado cuando había familias en la congregación sin poder pagar medicinas. Miguel comenzó a reunirse con estos creyentes desilusionados en su pequeño apartamento de Hialeah. No eran cultos formales. Apenas 6 o 7 personas sentadas en la sala modesta, compartiendo historias, llorando juntos, orando con libertad que nunca habían sentido en los servicios producidos profesionalmente de Fuente de Vida. Leían la Biblia sin interpretaciones forzadas hacia prosperidad financiera. Adoraban con guitarra desafinada de segunda mano, pero con presencia del Espíritu Santo que era tangible, real, transformadora. Miguel compartía su testimonio una y otra vez, no como predicador entrenado, sino como testigo simple de lo que había visto del otro lado. La resistencia cultural
era feroz. En la comunidad latina de Miami, especialmente entre inmigrantes de primera generación, la lealtad al líder espiritual se consideraba casi tan sagrada como la lealtad familiar. Cuestionar al pastor era visto como rebelión contra Dios mismo. Miguel fue llamado divisivo, rebelde, instrumento de Satanás. Algunos decían que su experiencia de muerte había sido ataque demoníaco diseñado para destruir la obra de Dios. El pastor Elías finalmente se dirigió al tema públicamente durante un servicio dominical transmitido en vivo, sin mencionar a Miguel por nombre, pero dejando claro de quién hablaba. Hay personas que Dios rescata de la muerte y en lugar de estar agradecidos, se llenan de orgullo y comienzan a juzgar a los siervos de Dios. Cuidado con estos falsos profetas que siembran división en el cuerpo de Cristo. Pero entonces, 4 meses después de la experiencia de muerte de Miguel, algo extraordinario sucedió que vindicó públicamente su testimonio profético. El FBI arrestó al pastor Elías Montalvo en operación coordinada que hizo titulares en todos los medios de comunicación latinos de Estados Unidos. Cargos federales por lavado de dinero, evasión fiscal, fraude electrónico. Investigadores habían rastreado millones de dólares en ofrendas siendo desviados hacia cuentas personales offshore, propiedades inmobiliarias bajo nombres falsos, inversiones en criptomonedas fraudulentas, fotos del pastor esposado siendo llevado de su mansión de $5 millones en Coral Gables circularon viralmente en redes sociales. Ex miembros de Fuente de Vida comenzaron a hablar públicamente, confirmando patrones de manipulación y abuso espiritual. La comunidad que había rechazado a Miguel con desprecio apenas meses antes, ahora lo buscaba con preguntas urgentes. ¿Cómo había sabido? ¿Qué más le había mostrado Jesús? Familias completas comenzaron a despertar del engaño, reconociendo finalmente los patrones que Miguel había intentado advertirles. La pequeña reunión en el apartamento de los Hernández creció a 15 personas, luego 30, luego 50. Tuvieron que rentar un salón comunitario. No tenían luces profesionales ni cámaras. No había diezmos obligatorios ni campañas de construcción. Solo creyentes heridos buscando sanar, buscando al Jesús auténtico detrás de la industria religiosa que los había explotado. Miguel nunca se convirtió en pastor formal. Seguía trabajando construcción, sus manos todavía callosas, su espalda todavía adolorida, después de días bajo el sol de Miami. Pero ahora vivía con propósito profundo que trascendía supervivencia económica. Era testigo viviente de que el cielo es real, de que Jesús ve todo, de que Dios no tolerará indefinidamente que humanos roben la gloria que solo le pertenece a Él. Su familia fue restaurada completamente. Ana sonreía genuinamente por primera vez en años, liberada de la presión financiera constante. Mateo regresó a la fe, no a la religión corporativa que había rechazado justificadamente, sino al Cristo auténtico que su padre ahora representaba honestamente. Sofía encontró libertad del perfeccionismo religioso, entendiendo finalmente que el amor de Dios era regalo gratuito, no producto que debía ganarse. En entrevistas con medios latinos que cubrían el escándalo de Fuente de Vida, Miguel compartía su mensaje con claridad profética. Examinen a sus líderes, hermanos. Si su pastor vive como millonario mientras ustedes luchan por sobrevivir, algo está mal. Si él se atribuye los milagros en lugar de darle la gloria a Dios, huyan. Si la iglesia se siente más como negocio corporativo que como familia espiritual, es porque es negocio corporativo disfrazado de templo. El cielo es real, pero solo para quienes glorifican al único verdaderamente digno de gloria. El testimonio de Miguel se volvió advertencia para toda una generación de creyentes latinos cansados de espectáculo y hambrientos de autenticidad. Así como The Chosen había mostrado al Jesús humilde que servía en lugar de ser servido, la experiencia de Miguel señalaba hacia ese mismo Cristo en contraste doloroso con los líderes egocéntricos contemporáneos. Él era uno de los escogidos de este tiempo, no por ser especial, sino
precisamente por ser ordinario. Un trabajador de construcción que estuvo muerto 18 minutos y regresó con un mensaje simple, pero revolucionario. Devuelvan la gloria solo a Dios, porque Él se cansó de que se la roben.